Bien, hermanos, cuando estén listos, digan amén, por favor. Y les pido que lean conmigo. Dice la palabra de Dios: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Nuevamente, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Hay que decir, por cierto, ¿verdad?, que este versículo no nos está diciendo que no debamos trabajar por el sustento diario, ¿verdad? El énfasis no es ese, porque se podría malinterpretar, ¿verdad? Aquellos que no les gusta trabajar podrían decir: mira, aquí dice que no hay que trabajar. Pero Cristo dice más bien que hay que trabajar, hay que darle prioridad a, como dice, por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, la necesidad que tenemos los seres humanos mayormente, la principal necesidad es creer en Dios. Bien sea que una persona esté o no consciente, y normalmente hay que decir que no estamos conscientes de la necesidad de creer en Dios. Esa es la realidad. Cuando no conocíamos a Dios, quiero decir, no teníamos esa necesidad, ¿verdad? No teníamos la conciencia. Cuando no conocíamos a Dios, pensábamos que todo lo que había que hacer en la vida era trabajar, tener dinero, tener casa, tener comida y ya. Pero cuando ya conocemos a Dios, entonces nuestra conciencia de creer en Él y de mantenernos creyendo en Él, se genera esa conciencia, se amplía y se mantiene. Aunque muchas personas no consideren que necesitan a Dios en su vida, aunque muchas personas creen, como veremos en el pasaje, que se tendrían que aferrar a ciertas creencias, ciertas formas de vida, hay que decir que no es lo que corresponde a lo que Dios dice. Ahora bien, creer en Dios significa que reconocemos que somos pecadores, pero no solamente eso. Reconocemos que necesitamos a Dios. Creer en Dios significa que lo reconozco como mi Salvador y que lo busco porque sé que esa es su voluntad. Eso es creer en Dios. Y hoy quiero mostrarles justamente a Cristo como el pan de vida. A Cristo como el pan de vida y la necesidad que tenemos de creer en Él. Ahora, antes de entrar de lleno al pasaje, déjenme comentarles un poco del contexto de este pasaje para que podamos comprender mejor lo que Cristo nos está enseñando a través de Él. Así que lo primero que hay que considerar como contexto del pasaje es la alimentación de los 5,000. Ojo, el relato del pasaje tiene como fondo, ¿verdad?, el hecho de creer o de la alimentación de los 5,000. En ese contexto, la gente ve a Cristo como profeta, ¿ok?, que había de venir. Ellos dicen, cuando ven el milagro, ellos dicen: este es el profeta que había de venir. Juan capítulo 6 nos relata la ocasión justamente de que Cristo da de comer a una multitud, como ustedes y yo recordamos. Hay un momento donde Cristo da de comer a la multitud con 5 panes, con 2 peces, y eso hace que la gente, ojo, se impacte por el milagro de algún modo, pero voy a decirlo así:
por la parte externa del milagro. Lo ven como un profeta porque los judíos tenían la idea que el profeta que habría de venir habría de hacer milagros, habría de dar de comer a la gente. Dice Juan entonces, capítulo 6, versículo 13, que el profeta, que lo ven como un profeta. Pero no solamente eso, dice el versículo 15, que la gente quería tomarlo para que Cristo fuera el rey de ellos. De tal manera que había expectativas en relación a la persona de Cristo en la parte política y en la parte social. La gente lo busca, de acuerdo al pasaje, como podemos ver, después de la alimentación de los 5,000, la gente lo busca porque Cristo les dio de comer, porque los alimentó con unos panes y unos cuantos peces. Pero hay otro aspecto que hay que tomar de fondo como contexto para entender el pasaje de cuando Jesús habla de Él como el pan de vida. Me refiero a la experiencia del pueblo en el desierto cuando por medio de Moisés Dios les dio el maná al pueblo de Israel. Muchos judíos estaban orgullosos de la figura de Moisés, y porque le atribuían a Moisés el hecho del maná en el desierto. Por eso en alguna parte le dicen a Cristo, como veremos, bueno, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Ellos están diciendo, Moisés hizo el milagro, porque le atribuyen a Moisés el milagro de la alimentación a través del maná. Y le dicen a Jesús, bueno, Moisés le dio de comer a nuestros padres en el desierto. ¿Tú qué podrías hacer para que creamos en ti? Es como si le estuvieran diciendo a Cristo, bueno, la alimentación de los 5,000 no te alcanza para que superes a Moisés, no te alcanza para que te consideres mayor que Moisés. Hay que decir, por cierto, que en Hebreos, en los primeros capítulos de Hebreos, la Biblia habla de que Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a Moisés. Pero para los judíos que interactúan con Jesús, como ya veremos en breve, para ellos no es así, al menos en ese momento. De tal manera que veían a Moisés como un gran líder y les daba satisfacción hasta cierto punto tener a Moisés como un líder que, de acuerdo a lo que ellos sabían, ellos pensaban que Moisés les había dado de comer al pueblo, y para ellos ese era un gran hecho. Sin embargo, veremos también que Cristo les dice, no fue Moisés el que les dio realmente de comer, fue Dios. Pero además les dice Jesús, bueno, Moisés les dio de comer algo temporal, algo perecedero, pero el Hijo del Hombre, es decir, el propio Jesús, dice, pero el que viene del cielo, el Hijo del Hombre, les da de comer el pan que a vida eterna permanece. Así que teniendo como trasfondo estas dos, por lo menos estos dos grandes hechos, la alimentación de los 5,000 y la alimentación que Dios, el alimento que Dios le da al pueblo allá en el desierto, en el tiempo de Moisés, es como podemos entender el pasaje. Es en ese contexto que Jesús se da a conocer precisamente como el pan de vida. Pero hay algo muy importante, y quiero que tengamos a la vista la Biblia. De los versículos 25 al 29, Cristo hace una exhortación a creer en Él. Hay una exhortación. Ahora bien, vea bien por favor el versículo 24, antes de entrar al versículo 25. ¿Qué ocurre en el versículo 24 de acuerdo a las Escrituras? Dice la palabra, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ojo con el dato, están buscando a Jesús. Pero el versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y aquí Jesús justamente, a partir de aquí Jesús hace una exhortación para que crean en Él.
Y vean que Cristo les dice en el versículo 26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Quiere decir que Jesús, por supuesto, que sabía perfectamente por qué lo estaban buscando. Y entonces, de manera muy clara, no les está reprochando, ¿verdad? No les está echando en cara el que Él les haya dado de comer, pero los tiene que direccionar, porque ellos no están realmente entendiéndole a Jesús. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de las señales? Como la palabra lo dice, la palabra señal. Cuando vamos por la carretera, nosotros, o vemos una señal, un señalamiento, nosotros podemos ver señalamientos de acerca de una gasolinera, de un restaurante, de un desvío en la ruta que vamos siguiendo, en fin. Pero ojo con esto, la señal, justamente como la palabra lo dice, no es aquello a lo que hay que ver. Tenemos que atender a la señal porque la señal apunta hacia algo más. Y en este caso, el milagro o la señal de la alimentación de los 5,000 tuvo que haber direccionado el corazón de los oyentes, de los que estaban allí, tuvo que haber direccionado la mente y el corazón de ellos hacia la persona de Jesús. ¿Me estoy explicando? Pero ellos se quedaron solamente con el milagro. De tal manera que Cristo les dice: ustedes me vienen a buscar no porque hayan visto las señales. En realidad ellos no habían puesto atención a lo que había detrás de la señal. A ellos les había importado más el hecho de comer. Por eso Cristo les dice, sino porque comieron el pan y se saciaron. Y es aquí donde les va a decir en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajen por lo eterno. Ahora, como dije al principio, no significa que no debamos de trabajar, por supuesto. Hay que trabajar para ganar el sustento diario. Pero aquí lo que Cristo está diciendo es que como el corazón de sus oyentes está enfocado en lo material, como el corazón de ellos está enfocado en la comida, y no están viendo la necesidad que tenemos como seres humanos de creer en Dios. Ellos no lo están viendo, así que Jesús está llamando la atención de ellos en ese sentido, y además les dice que esa comida que a vida eterna permanece, se las dará Él mismo. Por eso dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este perdón señaló Dios el Padre. Aquí está Jesús entrando justamente a un tema que los va a poner nerviosos a muchos de sus oyentes, porque hay dos cosas que podemos ver en el relato: el carácter de Jesús como Salvador, su carácter como Señor y Salvador. Pero hay otra cosa que se puede ver en el pasaje: la incredulidad en el corazón de sus oyentes. ¿Por qué? Por lo menos tenemos aquí a 2 o 3 tipos de oyentes entre toda la gente. Están los 12, por supuesto. Está un grupo aparentemente, después de los 2 hay otro grupo que aparentemente intentan entender el mensaje de Jesús, pero hay otro grupo que no les importa oír el mensaje de Jesús. Entonces, en el versículo 28, le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Vean lo que ellos están pensando. Ellos están pensando que para poder ser salvos necesitan hacer algunas cosas. Ellos dicen: ¿qué obras debemos poner en práctica o qué tenemos que poner en práctica? Dice: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les toma la palabra, ¿verdad? A partir de eso, Él les dice: ojo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es? Que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Dice, lo que Jesús está diciendo es:
Lo importante es que ustedes crean en el que Él ha enviado. Entonces le dijeron ellos, versículo número 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Aquí, como yo les mencioné hace un rato, se nota la incredulidad de la gente. Así que podemos ver que Cristo ya les está diciendo que Él es el que los puede salvar. Pero a partir del versículo 30 se da como a conocer como el pan de vida. Versículo 30, le preguntan ¿qué puedes hacer? Y es aquí donde le dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Fíjense, ellos están apelando porque están orgullosos de eso que ellos le atribuyen a Moisés. Así que, como dije, pareciera que le están diciendo a Jesús: lo que tú has hecho, la alimentación de los 5,000, no te alcanza ni siquiera para que tú te iguales a Moisés, mucho menos para que tú te proclames como alguien superior a él. Pero en el versículo 32 les dice Cristo, vean lo que les dice: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí Jesús está derrumbándoles de alguna manera una creencia que ellos tenían, un cierto orgullo, una cierta satisfacción que tenían ellos a raíz de lo que, como ya dije, Dios había hecho por medio de Moisés. Entonces les dice claramente: no les dio Moisés el pan del cielo. Lo que les está diciendo es: bueno, Moisés les dio de comer. En todo caso, lo que Moisés les dio fue un pan perecedero, era comida, no era un pan que les daba vida eterna. Por eso les dice: mas mi Padre es el que les da, ojo, el verdadero pan del cielo. Ellos estaban diciendo, los oyentes de Jesús decían: el maná es el verdadero alimento del cielo. Y Cristo les dice: el verdadero alimento del cielo no es el maná. El verdadero alimento del cielo es el que el Padre les ha dado. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ojo, aquí ya Jesús no les ha dicho quién es el pan, pero ellos en el versículo 34 parece que vuelven a la misma idea, ¿verdad? De la alimentación, o durante la alimentación de los 5,000, parece que vuelven a la misma idea y le dicen en el versículo 34: Señor, danos siempre este pan. ¿A quién recuerda esta frase, verdad? Esta idea. ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana? Cuando Jesús le habla en el pozo y le habla del agua de vida, ella piensa que Jesús habla del agua literalmente, y entonces le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir a sacarla. Y ahora ellos que no están entendiendo, y es que es muy importante que nosotros procuremos entender el mensaje de Dios, procuremos entender qué es lo que Dios nos está diciendo cuando nos está hablando, porque ellos no estaban entendiendo. La mente de ellos estaba otra vez pensando en el tema del pan material, el pan temporal, la comida temporal. No es que sea malo, por supuesto, lo sabemos. Y ellos le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Por eso lo querían hacer el rey. Por eso querían que él fuera su rey, porque pensaban: bueno, un rey que nos da de comer gratis, que podemos comer todo lo que querramos, bueno, pues no tenemos que trabajar, no nos tenemos que preocupar. Esto era lo que ellos estaban viendo, pero Jesús está pensando en otra cosa. Ahora, no es que a Jesús no le importe el sustento diario, no es que no le importe la comida de la gente, no, claro que le importa, pero Él va más allá de eso. Y en el versículo 35 Jesús, vean lo que les dice, léanlo conmigo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, primero les dijo: bueno, el Padre les envió el pan del cielo.
Dios les está enviando el pan del cielo. Pero ahora de manera muy clara les dice, yo soy el pan de vida. Ahora bien, cuando Jesús usa esta frase, por supuesto que técnicamente a esto se le conoce como una figura retórica, es decir, es una figura que ayuda a comunicar o una figura de lenguaje. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, lo que Cristo está diciendo es que, primero, lo que no dice no significa que Él sea un pan literalmente, como cuando Él dice, yo soy la puerta. Él está, más bien, la idea es que cuando Él toma una figura o una metáfora, como se le llama técnicamente también, pero es también una figura, cuando Él usa una figura, la idea es que aquella función que la figura tiene, como el pan, ¿cuál es la función del pan? Saciarnos, ¿verdad? Por cierto, la palabra pan viene de la palabra artos, en griego es arto o artos. Entonces, cuando Jesús habla del pan, o cuando habla de la puerta, o cuando habla de que Él es la luz del mundo, Él está usando la imagen, ¿verdad? Porque todo mundo sabe para qué sirve el pan. Todo mundo sabe para qué sirve una puerta, o todo mundo sabe para qué sirve el agua, o para qué sirve la luz. Por eso Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá sed nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué está diciendo Jesús con todo esto? Lo que Él está diciendo es, lo que Él está afirmando, que el único que puede dar satisfacción a la vida es Dios. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Las personas creen, mucha gente cree que lo que va a dar plena satisfacción es el dinero, el placer, la comida, los bienes materiales, una profesión. No es que esté malo, que sea malo que procuremos eso, pero nada de eso nos da verdadera satisfacción. Ahora, no estoy diciendo, chicos, que no hay que estudiar, no estoy diciendo que no hay que trabajar, solo digo, el que da verdadera satisfacción, completa satisfacción, es Jesucristo. Por eso dice, el que a mí viene, o el que en mí cree, no va a tener nunca hambre, no va a tener sed nunca. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede dar verdadera satisfacción a los seres humanos. Y luego sigue diciendo en el versículo número 36, vean lo que Cristo afirma: mas os he dicho que aunque habéis visto, ¿cuál era el problema? Dice, no creéis, dice Jesús. Dice Cristo, ustedes han visto, pero no creen. Y luego sigue diciendo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, otra vez Cristo, ¿verdad? La idea de que el pan allá en el tiempo de Moisés había descendido del cielo, aquí está presente nuevamente. Pero Cristo dice, yo he descendido del cielo, soy el verdadero pan, soy el pan que da vida eterna. Por eso en el versículo 41 en adelante, hay la murmuración del parte del pueblo y la respuesta de Cristo afirmando nuevamente que Él es el pan de vida. Versículo 41, vean lo que ellos decían. Murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Eso les hacía mucho ruido. Y vean lo que decían en el versículo 42, léalo conmigo. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? En el versículo 42, ¿verdad? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Eso es algo que a ellos les molestó muchísimo, ¿verdad? Porque decían, nosotros lo conocemos, sabemos el pueblo de donde viene, sabemos quién fue su papá o quién fue su mamá, sabemos quién fue su familia. Dice, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Saben qué estaban diciéndole a Jesús con eso? Lo estaban descalificando. Le estaban diciendo, a ver, tú dices que vienes del cielo, pero que nosotros sepamos, vienes de un pueblo llamado Nazaret.
Por si fuera poco, conocemos a tu papá o a tu mamá. Ellos dicen, cuyo padre y madre nosotros conocemos. No sabemos, ¿verdad?, si José vivía en este momento, ya no se sabe de él. Solo sabemos de María cuando está con él, ¿verdad?, cuando lo están crucificando, cuando ella está al pie de la cruz. Pero ellos dicen, nosotros conocemos a sus padres. ¿Cómo se le ocurre decir que descendió del cielo? Y Jesús les dice que no deben de seguir murmurando. No deben de seguir murmurando. Versículo 47 les dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y otra vez en el 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ojo, vean lo que les está diciendo. Ok, Jesús les dice, está bien, ustedes están orgullosos de que Moisés les dio el pan en el desierto, de que sus padres fueron alimentados en el desierto. Sí, ellos comieron maná ya en el desierto, dice Cristo, pero murieron. Y este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come, dice Cristo, no muera. Ahora bien, comer del pan de Cristo o comer de ese pan significa creer en Cristo. Creer. Ahora Cristo les va a decir algo a ellos que los va a escandalizar terriblemente. Los va a escandalizar. Parece que debido a la dureza del corazón de ellos, la palabra que Cristo les está dando es como una especie de juicio. Porque les está diciendo Cristo, ustedes ya vieron y no creen. Y es como si les dijera, ¿quieren seguir en su incredulidad? Se dice que los maestros antiguos, los filósofos antiguos, tenían una técnica para seleccionar a sus discípulos, para seleccionar a los que querían ellos que estuvieran en su grupo de estudio. Hablaban frente a un grupo mayor, pero hablaban cosas que fueran técnicamente pesadas y difíciles de comprender, para que unos cuantos solamente se quedaran en el grupo. Parece que Cristo echa mano de este recurso, como diciéndoles, y como dije, como una especie de juicio, como diciéndoles, les gusta su incredulidad. Pues bien, viene, pareciera, porque el texto no lo dice, pero pareciera que viene esa palabra de juicio para endurecerlos más. Porque eso es lo que muchas veces ocurre. Cuando alguien no quiere oír la palabra de Dios, dice la palabra que Dios endurece también el corazón de esas personas. Y entonces les va a decir algo que los va a poner literalmente de cabeza. ¿Qué les dice Cristo a partir del versículo 51? Les dice Cristo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Fíjense lo que les está diciendo. Si ya se escandalizaron porque les dijo que viene del cielo, que Él es el pan que viene del cielo, y que deben comer ese pan, que significa creer, ahora les dice Cristo, tengo que decirles algo más, les dice Jesús. Es necesario que coman mi carne y beban mi sangre. Y se enloquecieron sus oyentes, ¿verdad? Dijeron, ¿cómo nos está pidiendo que comamos su carne? ¿Cómo nos pide que bebamos su sangre? ¿Cómo vamos a hacer eso? Les dice además, porque mi carne es verdadera comida. O sea, no se los dijo una sola vez. Les dice, y mi sangre es verdadera bebida. Y todavía ellos no han podido reaccionar frente a esta afirmación de Jesús, cuando nuevamente Él les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. Entonces ellos se confundieron más y dijeron, ¿cómo vamos a comer su carne?
¿Cómo vamos a beber su sangre? Aquí, por cierto, la idea de comer la carne, beber la sangre, significa aceptar el sacrificio que Él va a hacer en unos días más. A eso se refiere. Jesús no está llamándolos a una especie de canibalismo. Pero como dije, parece que esta palabra lleva el propósito de enjuiciarlos para que ellos se endurezcan más. Porque están resistiendo a Jesús. Porque están diciéndole a Jesús que no creen en Él, que ellos lo conocen, que lo que Él dice es una locura, que eso de que es el pan de vida que viene del cielo, para ellos es una locura. Se escandalizan en gran manera por lo que Cristo dice. Ahora bien, la respuesta al mensaje de Cristo, ¿cuál es la respuesta al mensaje de Cristo? Dice la Escritura que hubo dos tipos de respuesta. Dice el versículo 66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Fíjense bien, la primera respuesta, la mayoría de la gente dijeron: no podemos entender esto, y se retiraron. Pero el grupo de los 12 reiteraron la fe en Jesucristo. Cristo emplea una especie de una técnica, ¿no? Porque cuando la gente se está yendo, les dice a los 12: ¿se quieren ir ustedes también? Y le respondió Simón Pedro, versículo 68: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, ¿qué le dice? Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Señor, nosotros sí sabemos que tú eres el pan de vida. Ahora, noten que Pedro es el que está hablando a nombre del grupo. Él dice, fíjense bien lo que él dice: ¿a quién iremos? Pedro no dice a quién iré, sino a quién iremos. Nosotros hemos creído, los 12, y conocemos que tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres quien dices que eres. Finalmente, quiero preguntarle: ¿cree usted en Cristo? ¿Cree usted verdaderamente en Cristo? Hágase esa pregunta, ¿verdad? ¿Creo realmente en Cristo? ¿O solamente tengo ciertas creencias religiosas? ¿Saben por qué? Porque los oyentes de Cristo, ellos tenían ciertas ideas religiosas, por cierto, de las cuales estaban orgullosos, pero también estaban aferrados a esas creencias. Para ellos era su líder Moisés, sus antepasados, la historia del maná en el desierto. Para ellos eso era motivo de satisfacción. Y uno tiene que preguntarse: ¿creo verdaderamente en Cristo? ¿O solamente tengo ciertas creencias religiosas sin que haya creído en Cristo? Creer en Cristo significa mantener una relación de obediencia a su palabra. Muchos que escucharon el llamado de Cristo a creer en Él terminaron rechazándolo. Ahora, yo quiero preguntarle: ¿cuándo fue el día en que usted que creyó en Cristo? ¿Saben por qué? No estoy diciendo que recuerde necesariamente el día, aunque hay gente que recuerda el día y la hora, ¿verdad? Está bien. Pero no, a lo que me refiero es: usted y yo debe haber un momento donde le decimos a Cristo: creo en ti. Debe haber ese momento en nuestra vida. Debe haberlo. Como en el matrimonio, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de su fecha de matrimonio? Poquitos, ¿verdad? Algunos ya ni se quieren acordar. El matrimonio es bonito, hermanos, no sufran, por favor. Pero ese día que firmamos, ¿verdad?
Ese fue el momento que le dijimos al cónyuge, sí, acepto, ¿verdad? Ese día. ¿Saben qué, mis hermanos? Creo que así tiene que haber un momento en la historia de cada uno de nosotros donde digamos, sí, yo recuerdo que sí le entregué mi vida a Cristo. Tiene que haber ese momento. Normalmente me gusta preguntarles a las personas si recuerdan, ¿verdad? Si ya hicieron esa decisión. ¿Por qué? Porque muchas personas, si no hemos tenido ese momento decisivo, si no ha habido ese momento donde tomamos la decisión de pedirle perdón a Cristo y de entregarle nuestra vida, probablemente no seamos cristianos verdaderos. Probablemente. Pedro y sus compañeros creyeron en Cristo en verdad. Si usted ha creído en Cristo, manténgase creyendo en Él. Si aún no ha creído en Cristo, ahora es el momento para ello. ¿Qué tenemos que hacer? Si alguien no ha entregado su vida a Jesús todavía, tenemos que reconocer nuestros pecados, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, entregarle nuestra vida, decirle que Él nos reciba, decirle que Él nos acepte y decirle que abrimos nuestro corazón. Decirle, Padre, abro mi corazón para que tú vivas en Él, para que habites allí en mi corazón. Tiene que haber ese momento. Así que quiero que terminemos haciendo dos cosas en la oración. La primera, si usted ya cree en Cristo, si ya hubo ese momento, solamente dele gracias a Dios y dígale, Padre, gracias porque ya creí en ti. Ayúdame a mantenerme fiel, Padre, en tu camino. Pero si no ha habido ese momento, este es lo segundo que quiero que hagamos. Si no ha habido ese momento, entréguele su vida a Jesús. Jóvenes, adolescentes, ¿ya entregaron su vida a Cristo? Quizá ya lo han hecho, quizá no lo han hecho. Si aún no lo han hecho, hoy díganle, Señor, creo en ti, Señor. Ayúdame a creer en ti. Cristo dice, yo soy el pan de vida. El que come, dice Cristo, no tendrá hambre nunca más, ni tendrá sed, porque solamente Cristo da completa satisfacción al alma. Nadie más lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Hay personas que en este mismo momento pueden estar en medio de la abundancia, de dinero, de bienes materiales, de comida, de lujos, pero muchos de ellos están vacíos. Muchos de ellos están vacíos. Hemos escuchado a personas que se han suicidado, famosos, ¿verdad? Y uno dice, y la gente se pregunta, ¿pero por qué se suicidó si lo tenía todo? Si no tenemos a Cristo, mis hermanos, no tenemos nada, aunque se tenga lo material. Porque dice Cristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el que Dios ya nos haya salvado, ese es un gran milagro. Y hay que decirle gracias, Señor, porque tú me salvaste. Pero si alguien aún no ha entregado su vida a Jesús, hágalo ahora mismo. Oremos. Padre celestial, gracias por aquellos hombres y mujeres a quienes tú en tu misericordia, en tu gracia has salvado, Padre. Muchas gracias, Señor, por salvarnos. Dele gracias a Dios. Si usted ya es una persona salva, concrétese a decirle gracias, Señor, por salvarme. Ayúdame a que te sea fiel. Ayúdame a que te sea fiel. Ahora, Padre, oro por aquellos que aún no han entregado su vida a ti. Si usted, jóvenes, adolescentes, hermanos adultos, si aún no has entregado tu vida a Jesús, puedes hacerlo a través de esta oración y decirle de este modo, decirle de esta manera, bendito Dios. Puede usted repetir esta oración con todo su corazón. Aunque la va a repetir, que sea con todo su corazón, para que
no sea una oración mecánica, sino que aunque se repita, aunque usted la repita, sea una oración que usted la haga suya también. Y le puede decir a Dios de este modo: Padre bendito, reconozco la necesidad que tengo de ser salvado por ti, de ser salvada por ti. Reconozco mis pecados. Reconozco, Señor, que he pecado. Y te pido en el nombre de Cristo que me perdones. Perdona todos mis pecados. Y sálvame, Señor. Sálvame, Padre, por tu misericordia. Abro mi corazón a ti, Señor, para que estés allí. Y te ruego que me recibas como tu hijo, como tu hija. Recíbeme, Padre, recíbeme. Asimismo, Señor, creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor, que Jesús es mi Señor. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Te ruego que me ayudes a creer en ti verdaderamente, a conocerte y a vivir en obediencia a tu palabra. En el